Director de Finance, Asesores Hipotecarios. Lleva 9 años de experiencia como broker. Es miembro del Consejo de Bienes Raíces del Norte desde el 2014. Aparte, él ha dado diferentes pláticas a muchas empresas como Coca-Cola, para Mars, para la UDEN, entre otros. Es una persona que tiene mucha experiencia en el mercado hipotecario. Y bueno, me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a Daniel Chavarrí, director general del Grupo Finance. Buen día. Bueno, nada más aclarando, fui miembro del Consejo del Norte en 2014, este año ya no soy, fue lo único ahí se me pasó a lo mejor poner la nota. Antes que nada, muchas gracias a todos por invitarme, muchas gracias a Eduardo, gracias a todos por estar aquí, por regalarnos algunos minutos. Preparé alguna presentación con algo, me pidió Eduardo ayer que entrara como bateador emergente para platicarles a ustedes algo que fuera interesante sobre crédito hipotecario. Con mucho respeto, sé que estoy frente a la audiencia más preparada, más capacitada de asesores inmobiliarios. Entonces, bueno, ayer estaba haciendo lluvia de ideas de qué podía resultarles interesante y me empezaron a venir varias cosas a la mente, a tal grado que decidí hacer una presentación de las 10 cosas que creo que es importante que un asesor inmobiliario conozca hoy sobre los créditos hipotecarios. Cuando hablé con Eduardo eran 10, en la noche se me ocurrió otra, entonces le puse al final 10.1. Ahorita vamos a ver. La primera va a ser muy general, las demás ya van a ser un poquito más específicas. Y otra vez, vengo más que a decir quién es Daniel o quién es Finance, a tratar de darles algo de lo que creo que puede servirles a ustedes en su día a día. Ok, la primera, que es muy general, es la importancia del crédito hipotecario. Como todos sabemos, la primera ventaja de un crédito hipotecario pues es que un cliente no tendrá que pasar por un ahorro durante varios años para acceder a la compra de una propiedad. Ese es el beneficio más básico de un crédito hipotecario, ese es el beneficio más importante de un crédito hipotecario. El segundo, normalmente el crédito hipotecario va a ser el crédito más amplio en cuanto a monto y en cuanto a tiempo que una persona va a tomar en su vida. Puede tomar tarjetas de crédito, puede tomar algún crédito personal, puede tomar algún crédito de auto, pero por lo general, la mayoría de los mexicanos, el crédito más amplio en monto y en plazo siempre va a ser el hipotecario. Esto va a ser también su herramienta para empezar a formar un patrimonio que empieza a formar su bien raíz. Y bueno, ya sabemos lo que genera la plusvalía, que después lo puede heredar, etcétera, etcétera. Tengo aquí algunos datos que saqué también ayer. Dice Horacio Urbano, un arquitecto famoso en el DF, tiene la estadística de que el crédito hipotecario el año pasado creció cerca del 9.2%. Es una estadística importante. Y según Enrique Margain, que es el coordinador de la Asociación de Bancos de México, de la ABM, según Margain, dice que la banca este año pretende invertir cerca de 200,000 millones de pesos a todo el área hipotecaria. Esto repartido obviamente en créditos individuales, créditos puente y financiamiento de desarrolladores. Pero la gran mayoría de esos 200,000 millones van a créditos individuales. Y bueno, eso es lo primero, entender la importancia del crédito. La segunda parte que creo que es importante que conozca un asesor inmobiliario hoy sobre los créditos es que hoy estamos frente a las tasas históricamente más bajas en el mercado, al menos en nuestro país. Hoy se pueden conseguir tasas desde 7.3, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto, pero en promedio, y obviamente ese 7.3 lo manejan con varios candados y con varios requisitos, no cualquiera puede acceder a esa tasa, pero en general una persona hoy puede acceder a una muy buena tasa entre 8,5% y 9,5%. Más o menos ese es el rango que una persona puede encontrar de una buena tasa en México. Entonces estamos frente a tasas que son las más bajas que ha habido al menos en nuestro país. Una tendencia que hemos visto y que creemos que también va a prevalecer en los bancos es que los bancos empiezan a diferenciar entre clientes que ponen cierta cantidad de enganche y clientes que no lo ponen. A eso el banco le llama como compartir el riesgo. Un cliente que está poniendo algo de enganche está compartiendo el riesgo con el banco y entonces a ese cliente le van a ofrecer una tasa un poquito más baja. Ese cliente va a alcanzar tasas 7,5, 8,5, más o menos por ahí. Banamex trae 8,5, Banorte y Santander 8.48 y 8.49 respectivamente. Estamos más o menos en 8,5. A un cliente que no ponga esa cantidad de enganche, que desea el mayor financiamiento posible, entonces ese banco sí le va a dar un crédito, pero una tasa un poquito más alta.
que va a rondar entre el 9,5 y el 10.5 más o menos. Sea lo que sea, y a pesar de esa distinción de tasas, estamos frente a las tasas más bajas. 3. El desembolso normalmente va a ser menor del que la persona cree para poder acceder a esa casa. Y esto creo que a ustedes les puede servir mucho, porque si un cliente les dice, sí quiero comprar una casa, pero no tengo enganche, eso era una excusa de antes, eso hoy no debería ser un impedimento para comprar una casa. El máximo financiamiento que puede obtener un cliente sin involucrar a Infonavit, ojo porque voy a irme por partes, sin involucrar a Infonavit, Scotiabank la semana pasada acaba de lanzar una noticia en donde dice que a clientes con buen perfil puede prestarles hasta el 95% del valor de la propiedad, sin Infonavit y sin apoyo Infonavit. Obviamente tiene que pasar primero por el filtro del banco y bueno, si tiene buen perfil, el banco puede financiarle hasta el 95%. Quiere decir que el cliente va a poner 5% como enganche y si acaso los gastos iniciales. Si metes un apoyo Infonavit, la mayoría de los bancos sí te van a respetar el 90 o el 95% y volvemos a lo mismo. El cliente le bastaría con un 5 o un 10%. Y ya si metemos un esquema de cofinanciamiento, entonces hoy se puede comprar una casa prácticamente sin poner nada, si acaso únicamente pagando el avalúo. Obviamente dependes de cuánto dinero tiene ahorrado esa persona, pero puede darse el caso en el que el cliente reciba un financiamiento de arriba del 100%, de tal manera que el banco e Infonavit paguen el precio de la propiedad y los gastos iniciales. ¿Me explico? En un ejemplo de cofinanciamiento puede darse el caso que el cliente solamente pague el avalúo y pueda hacerse de la propiedad. Entonces, eso creo que es importante para ustedes. El no traigo dinero como enganche creo que ya no debería ser una excusa para los clientes. Hay maneras en que se puede armar un financiamiento de tal forma que su cliente pueda comprar la casa que le están mostrando. Ok, siguiente. Una pregunta súper frecuente que nos hacen. El banco tomaría esta casa, y obviamente esta casa es meramente un ejemplo, pero una de las preguntas que más nos hacen es, oye, Daniel, tengo una casa que está muy viejita, ¿el banco la va a agarrar o no la va a agarrar? Y ahí la respuesta es, tal vez sí, tal vez no. Al banco no le importa tanto qué tan viejita es la propiedad, al banco más bien le importa cuántos años le quedan de vida a la propiedad. Y el banco normalmente va a tener una regla, a esa cifra el banco le llama la vida útil remanente. La regla en los bancos normalmente va a ser que a la casa le deben de quedar 1.5 veces el plazo del crédito que solicita. ¿Qué quiere decir esto? Que si el crédito es de 20 años, necesitamos que a la casa le queden 30 años. Si el crédito es de 15, necesitamos que le queden 22 y medio. Si el crédito es de 10, necesitamos que le queden 15. Esa va a ser la regla básica. Si se involucra Infonavit, forzosamente necesitamos que a la casa le queden 30 años de vida. Otras preguntas frecuentes. Es una casa con acabados de madera. El banco normalmente no tomaría ese riesgo. Es bastante riesgo para ellos que la casa pudiera sufrir algún incidente. ¿Qué otra cosa? Escaleras afuera o propiedades que se presten a que una parte de la propiedad pueda ser rentada. Hay que entender aquí la postura del banco. La postura del banco es, tengo yo, banco, que asegurarme que tu cliente me vayas a pagar las mensualidades de manera puntual. Y si yo como banco creo que una parte de la casa la vas a destinar para rentarla, entonces yo como banco corro el riesgo de que cuando no la rentes no me pagues. Esa es la forma en que el banco lo ve. Obviamente nosotros podemos tener otro criterio, pero esa es la forma en que el banco lo ve. Entonces, cuando hay escaleras afuera, dos entradas separadas, el banco puede ponerse un poquito nervioso y hay que primero consultar con el banco si tomaría la casa o no. Y otro punto importante, se da mucho en carretera nacional. La casa forzosamente necesita tener el servicio de agua legal, ya sea por medio de un contrato de servicio de agua y drenaje, o si es por medio de pozo, que el pozo tenga un registro. Si no, entonces también es difícil que el banco lo pueda tomar. Una recomendación que les doy en estos casos, cuando hay dudas acerca de si la casa pasa o no pasa, a nosotros lo que nos gusta hacer es que nos manden fotos de la propiedad, que nos manden una descripción de la propiedad, lo mandamos con anticipación al banco, el banco en 1 o 2 días revisa y nos dice de inicio si la propiedad pasaría o no pasaría para un crédito hipotecario. ¿Sí me explico? Entonces hay manera en que no hagamos perder al cliente todo el tiempo de un proceso de crédito hipotecario si con anticipación vemos si la casa pasaría. Ok, esta diapositiva creo que es bien importante.
la importancia de elegir bien. Y aquí voy a poner varios ejemplos. El mercado hoy es tan amplio en cuanto a diversidad de créditos hipotecarios que la diferencia entre elegir el crédito correcto y el crédito incorrecto es gigantesca. Les voy a poner varios ejemplos. Hicimos un artículo que titulamos El BMW escondido en tu hipoteca y les voy a dar más o menos las cifras que encontramos al hacer la comparación. Si comparamos, esto es para una casa como un ejemplo de 2 millones y un crédito de 1,5 millones. Si comparamos un esquema correcto, entre comillas, contra un esquema incorrecto, entre comillas, resulta que la diferencia a lo largo de 20 años fue que el cliente puede pagar, uno versus el otro, 1,060,973 pesos de diferencia entre el crédito malo contra el crédito bueno. 1,060,973 pesos. Y alguien puede decir, bueno, ese dinero está repartido en 20 años, ¿no? No es lo mismo el dinero repartido en 20 años que lo que vale ese dinero hoy. Si ese dinero lo traemos a valor presente, utilizando un 4.5%, que es más o menos la inflación, 1,060,973 pesos hoy representan el equivalente a 426,424 pesos. Con eso completas un BMW 320i del año, que es lo mismo a que le dijeras tú al cliente, entre comillas obviamente, que puede comprar una casa de 2 millones o puede comprar una casa la misma casa de 2 millones y le regalas un BMW del año. Esa es la diferencia entre elegir bien o elegir mal el crédito hipotecario. Si ese mismo ejercicio lo hacemos en lugar de 20 años a 15, la diferencia es todavía más grande. Elegir un crédito incorrecto versus el correcto tiene un impacto al final de 1,523,650 pesos en 15 años. Si lo traes a valor presente, ese dinero equivale hoy a 613,140 pesos. Con ese dinero completas un Audi TT del año. Esa es la diferencia entre un crédito correcto e incorrecto, tomando en cuenta el mismo plazo. Esa es la importancia de elegir, de comparar, de sentarte con el cliente y ayudarlo a realmente elegir lo que a él más le conviene. El segundo punto dice, video, el tiempo es oro, elige el plazo correcto para tu crédito hipotecario. Ya no vamos a tomar ahora un crédito malo y un crédito bueno, vamos a tomar el mismo crédito hipotecario, comparándolo si el cliente decide hacerlo a 20 años contra si lo hiciera a 15 años. Aquí estamos tomando un ejemplo de 1,5 millones de pesos en crédito. Si toma un crédito de 15 años versus el de 20, el cliente pagaría 1,600 pesos más de diferencia por el de 15. Pero al final habría pagado 610,000 pesos menos en el de 15 años. Eso equivale a 40% del monto que originalmente pidió. O si lo quieres ver de otra forma, eso equivale a que en un crédito de 20 años el cliente va a pagar 2.4 veces el monto que pidió, mientras que si lo pide a 15 años lo va a pagar 2 veces. 2.4 contra 2 es un montón de diferencia. Ahora, con esto no estoy diciendo que el crédito de 20 sea mejor que el crédito de 15. ¿Por qué? Porque si alguien es algún ingeniero, algún financiero, algún economista y quiere ver cuánto paga al final, a ese cliente hay que recomendarle un esquema de 15 porque al final va a ahorrar un montón de dinero. Pero no necesariamente es la solución para todos. Quizá a alguien sí le haga diferencia pagar 1,600 pesos menos al mes y entonces a alguien le convenga más el crédito de 20. Pero la diferencia es más o menos de ese tamaño. Y como una tercera estadística también para que vean que los detalles finos cuentan muchísimo. Vamos a suponer a alguien que ya tiene un crédito hipotecario y lo está pagando y quiere dar pagos adelantados a capital. Ese cliente tiene la opción de dar pagos a capital y acortar el tiempo, o sea, terminar más rápido, o tiene la misma oportunidad de hacer el mismo pago adelantado pero reducir su mensualidad. Es el mismo cliente con el mismo crédito y tiene 100,000 pesos para darle pago adelantado. Aquí vamos a hacer un ejemplo de un crédito de 1 millón de pesos, suponiendo que el cliente va a adelantar 100,000. Si lo hace para cortar su plazo, al final va a terminar 55 meses antes, 4 años y medio antes, un poquito más. Y se va a ahorrar con ese prepago 509,000 pesos. Si no lo hace así y decide bajar su mensualidad, entonces va a terminar en los mismos 20 o 15 años y al final de esos 100,000 pesos le habrían ahorrado 127,645 pesos. Su mensualidad bajaría cerca de 900 pesos. ¿Cuál es mejor? Pues no sabemos porque depende mucho del cliente, ¿verdad? Si a mí me preguntan como financiero, pues yo le sugeriría que acortar el plazo, se va a ahorrar 500,000 pesos y va a terminar 55 meses antes. Pero quizá a alguien sí le haga sentido mejor bajar su mensualidad a 900 pesos porque está muy apretado, ¿verdad?
He ahí la importancia de los detalles, incluso al saber elegir. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Son estadísticas y números reales con ejemplos reales. Ahora, punto bien importante. Por supuesto, así es. ¿Cuál es su nombre? Luis. Señor Luis dice, la otra opción es pagar un 13º mes cada año, que es igual a pagar una mensualidad adicional cada año. Hemos hecho un ejercicio y normalmente por una simulación de ese tipo, el cliente, si lo abona a reducir plazo, ese cliente terminaría cerca de 5 o 6 años antes, más o menos, que también es un montón de dinero en ahorro. Ahora, ojo con esto, estoy haciendo ejemplos para créditos de 1 millón y 1,5 millones. Imagínense ustedes el impacto si estamos hablando de un crédito de 5 millones, 6 millones. Entre más alto sea el monto, la diferencia se hace más grande, obviamente. Siguiente cosa que creo que es importante que un asesor inmobiliario conozca de los créditos hipotecarios. La función de un broker. La función de un broker básicamente se puede resumir en varios puntos. Uno, asesorar al cliente para que compare y elija su esquema más adecuado. Eso creo que es la base de un broker hipotecario. Siguiente punto, la función de un broker debe ser agilizar el proceso de un crédito hipotecario, de tal manera que ustedes se preocuparan únicamente por la venta de la propiedad y el proceso ante el banco se agilice. El siguiente es apoyar al cliente y obviamente hacer equipo con todas las personas que están involucradas en una compraventa. Ustedes forman parte de una compraventa, el banco también, la notaría igual, el perito evaluador igual. Entonces parte del trabajo del asesor hipotecario es, hacer equipo de tal forma que todo el proceso se pueda agilizar. Y creo yo lo más importante de todo es que como somos una pieza, o como el broker es una pieza de rompecabezas, parte de la función del broker es que el cliente al final termine contento, tan contento que resulten que después a ustedes lo recomienden con sus amigos cuando necesiten comprar alguna propiedad y al broker lo recomiendan también con sus amigos y sus compañeros cuando necesiten un financiamiento. El trabajo de un broker es hacer equipo de tal forma que se agilice el proceso y al final hayan recomendaciones para todas partes. Ok, ahora sí, siguiente punto que creo que es importante para un asesor inmobiliario. Hay algunos esquemas que son novedosos en el mercado, que no son muy conocidos y que creo que pueden hacer la diferencia entre que una compraventa se realice o que no se realice. El primero de ellos es un esquema que se llama el 7x5 de Scotiabank, no sé si alguien lo ha escuchado. Es el esquema del que les hablaba en un principio, que tiene una tasa de 7.30. Ojo con esto, porque esa tasa obviamente tiene varios candados. Para que tengas la tasa de 7.30 necesitas que el financiamiento sea igual o menor al 65% del valor de la propiedad. Necesitas que Scotiabank primero analice el perfil y que sea lo que le llaman en el argot común, que sea un cliente güerito de ojos azules. El cliente bueno, el cliente que tiene buenos ingresos, que tiene buen buró, que tiene buena antigüedad laboral y que tiene al menos el 35% de enganche. Pero ese cliente puede acceder a una tasa del 7.3. Si es un crédito a 5 años. Si fuera un crédito a 10, 15 o 20, entonces este esquema te va a dar una tasa que va a llegar cuando mucho al 7.85. Pero aguas, el 7.80, 7.85 te lo va a respetar durante 5 años. Al quinto año, Scotiabank haría una revisión de la tasa y aplicaría la que fuera la menor tasa en ese momento o TIE más 4.5. Que hoy no está nada mal. Hoy TIE más 4.5 representaría un 7, arriba del 7,5, 7.6, 7.7 más o menos. La TIE está en 3.3. Entonces más o menos nos daría... Pero esa es la TIE hoy. Hay que avisarle al cliente que la revisión se hace en 5 años, ¿verdad? Y la revisión se hace normalmente cada 5 años. Al año 5, 10, 15 y bueno, al 20 se supone que debe terminar. ¿A quién está destinado este producto? O a quién yo sí le recomendaría este producto. Y esto es muy importante sobre todo para los asesores que manejan propiedades de valores altos, con inversionistas que tienen una capacidad de pago fuerte y que tengan la intención de terminar su crédito de forma rápida. ¿Por qué? Porque el cliente va a aprovechar una tasa debajo del 8% durante los primeros 5 años. Esa tasa va a estar amarrada, pase lo que pase, gane quien gane en las elecciones, haya ganado quien haya ganado las elecciones. Esa tasa va a estar amarrada durante 5 años, es fija. Pero al quinto año hay que decirle al cliente que va a haber una revisión. Igual al 10, igual al 15. Entonces este crédito está destinado a gente que tenga altos ingresos, que tenga la intención de pagar su crédito de forma rápida. A veces nos dicen, oye, es que hemos ido a varios desarrollos de valores muy altos
y nos dicen, bueno, es que esta gente no tomaría un crédito normal. Una solución de este tipo creo que puede acercarse a lo que ellos necesitan. Tienen una tasa baja y pueden aprovechar para terminar de pagar antes. Hay un esquema muy similar de Santander, no voy a entrar mucho en detalle con esto, que llaman el Santander inteligente. Este esquema es, entre comillas, similar, porque te da una tasa también que está indexada a la TIE, pero es TIE más 4.2. La diferencia entre uno y otro es que en este tienes una tasa que va a ser fija durante 5 años, 7.3, 7.8 más o menos, y en este no tienes una tasa fija nunca. Todos los meses es TIE más 4.2. ¿Quién tomaría un crédito de ese tipo? Hoy ese crédito tendría una tasa de 7,5 más o menos. Alguien que fuera tolerante al riesgo, que aprovechara que hoy esa tasa es muy baja, pero que estuviera consciente de que la tasa pues se va a mover, ¿verdad? Estos dos esquemas que estamos comentando, los estoy comentando como esquemas novedosos porque son esquemas que son relativamente variables. Bueno, el de Santander es variable y este es fijo, una mezcla entre un esquema fijo y variable. No a todos los clientes se les va a acomodar eso, a algún cliente se le va a acomodar un crédito tradicional de mensualidades con tasa fija y que la mensualidad siempre sea exactamente la misma. ¿Vamos bien? ¿No les estoy haciendo bolas con tanto número? Ok. El siguiente esquema. Hay esquemas que también no son muy conocidos por el mercado, pero existen, en donde se puede financiar en un mismo crédito dinero para comprar un terreno y aparte construir. Muchas veces nos topamos con gente que dice, oye, es que quiero comprar un terreno, pero no tengo dinero para construir, no tengo mi propio dinero para empezar a construir. O al revés, tengo dinero para el terreno, pero no tengo dinero para construir. Bueno, hay esquemas en los que se puede prestar para las dos cosas. Obviamente tienen ciertos candados y ciertas restricciones y ciertas reglas que pone el banco, en el sentido que te van a decir, bueno, yo te puedo prestar hasta el 70 o el 80% de lo que vaya a ser el valor total, terreno más construcción. No quiero entrar mucho en detalle con esto para no marearlos con tantos números, pero el chiste es que de que se puede hacer, se puede hacer. Si tiene un cliente que quiere comprar un terreno y construir por su cuenta, hay esquemas que sí lo permiten. ¿Perdón? Este lo maneja Santander, lo maneja Scotiabank, Banorte y ya. Son los 3 bancos que lo manejan así. Afirme tiene un crédito de construcción, pero necesitas que el terreno ya sea de él. Banregio también lo maneja, es cierto. Banregio también lo maneja. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Siempre se puede hacer un traje a la medida, de tal forma que el cliente pueda lograr su proyecto. Y el siguiente esquema es un esquema que llaman en Afirme tu casa al cuadrado. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿No? A ver si me explico con este, porque también está algo complejo. Este esquema está hecho para que una persona pueda lograr un financiamiento de hasta el 100% de la casa que va a comprar. ¿Cómo lo hace? Afirme normalmente es muy creativo en hacer ciertos productos de crédito, y a ellos se les ocurrió que a una persona que tenga ya una casa y quiera comprar otra, Afirme le va a prestar el 100% de lo que cuesta la segunda casa, siempre y cuando el cliente deje hipotecadas las dos propiedades. El cliente hipoteca su casa actual, el banco le presta el 100% de lo que cuesta la casa nueva. Tiene varios beneficios. Uno, normalmente en las cláusulas de la escritura se va a indicar que el cliente tiene permitido vender la primera casa o rentarla para que le ayude a pagar la hipoteca de la segunda casa. Y dos, la hipoteca de la primera casa se libera cuando el saldo del crédito disminuye en un 30%. Si el cliente pidió 1,000,000, cuando el cliente deba 700, entonces se libera el primer gravamen y ya nada más queda grabada la otra. ¿Cómo les sirve esto a ustedes y cómo pueden explotarlo? Nos hemos topado muchas veces con comentarios de que alguien tiene una casa y quiere comprar una segunda, pero no la puede comprar hasta que no venda la primera casa. Entonces dice, oye, necesito primero que me ayudes a vender esta casa y después de varios meses, cuando la vendamos, compramos la otra. Bueno, ese esquema es la solución para un cliente de ese tipo, porque puedes decirle, bueno, si realmente quieres la segunda casa y no quieres que te la ganen, puedes hacerte de esta segunda casa hoy, sin necesidad de esperar a que vendamos la otra. Cuando la vendas, entonces las cláusulas en la escritura te permiten usar ese dinero para abonar a capital, bajas la deuda, liberas el otro gravamen y te quedas con este crédito. ¿Sí me explico? ¿Puede ser aplicable también a las personas que están en mal buró de crédito? Puede ser aplicable a las personas que tienen mal buró de crédito. Si es muy malo, no. Este esquema, igual que todos los demás, va a revisar. Igual va a revisar ingresos, igual va a revisar buró de crédito. Cuando me hablan de un problema en buró de crédito, siempre me gusta primero entender
¿Qué tan grave es el problema? Ver su reporte de buró, porque muchos de los problemas son solucionables. Entonces habría que ver de qué tan mal buró se trata. Pero si entendí bien tu pregunta, el banco como quiera revisa buró y como quiera revisa ingresos. No, este esquema no. Hay otro esquema que no puse aquí, en donde sí se puede financiar un inmueble comercial. Ese también lo maneja Afirme. No bajo el esquema de tu casa al cuadrado, pero Afirme también tiene un esquema para comercial, en donde puede prestar entre un 50 y un 75% del valor de la propiedad. Hago un paréntesis aquí, porque aquí estamos hablando de tasas 8,5, 9,5 más o menos. Para comercial la tasa es distinta, la tasa va a ser, no me das mucho caso, te lo confirmo, pero debe estar cerquita del 12-14% más o menos. Si hay un esquema hecho para eso. No sé si hay más dudas hasta aquí. Hasta aquí creo que lo importante es que sepan qué es lo que se puede hacer con un crédito hipotecario, esquemas novedosos que pueden aterrizarse a alguien que necesite primero vender su casa, que ya no va a ser necesario, o a alguien que quiera pagar un crédito rápido. Ok, punto número 8. Sé que también muchos de ustedes se topan con inversionistas que quieren comprar una propiedad no tanto para vivir en ella, sino como inversión. Y hemos hecho análisis de más o menos en Monterrey cuánto tiene que poner una persona como enganche para que la propiedad le resulte una inversión y que la hipoteca se pague solita. De acuerdo al porcentaje de capitalización de rentas que se cobra en Monterrey y a la tasa de interés que hay ahorita en los bancos, en Monterrey, si un cliente quiere que su hipoteca se pague sola, tendría que poner entre el 40 y el 50% de desembolso. ¿Perdón? Exacto. De tal forma que el crédito nada más sea por el 50%. Si así lo hace, el cliente va a lograr que el cobro de la renta pague solita la hipoteca. ¿Puede desembolsar menos? Por supuesto que puede desembolsar menos y pedir más crédito al banco, pero entonces eso va a representar que su cliente ponga algo de dinero en su mensualidad. Otra cosa importante, estamos haciendo el ejercicio de tal forma que la mensualidad sea equivalente a la renta en el primer año. Pero hay que tomar en cuenta que la hipoteca va a ser fija, la mensualidad se va a quedar así y el cliente puede empezar a cobrar cada vez un poquito más al rentero, en teoría, ¿no? Entonces a partir del segundo año ya podría quedarse con algo de utilidad. Pero más o menos esa va a ser la relación. Si quieres que desde el primer año la casa se pague solo, tienes que poner el 50. Si pones menos del 50 vas a tener que poner ahí un piquito. Ya vamos a acabar para no marearlos tanto. La 9 son algunas preguntas frecuentes que nos hacen los clientes. 1, ¿qué casa me alcanza? Y aquí la fórmula va a ser la siguiente, se los voy a poner muy sencillo. El ingreso que tenga un cliente hay que multiplicarlo por 0.4 y luego lo multiplicamos por 1000. ¿Qué me da esto? Alguien que gane 100,000 pesos tiene una capacidad de pago más o menos de 40,000 y le alcanza una hipoteca más o menos de 4 millones. Alguien que gane 10 tiene una capacidad de pago de 4,000, le alcanza una hipoteca de 400. Si a eso le sumamos lo que trae él en la bolsa para enganche o lo que trae el Infonavit, ya más o menos nos damos una idea de qué casa le puede alcanzar al cliente. Es una relación estimada, obviamente el banco hace un análisis mucho más detallado, pero eso les da una idea de qué casa les puede alcanzar. Si se topan con alguien que no tiene idea por dónde empezar a buscar casas y no sabe si va a buscar de 1 millón o de 3 millones o de más o menos eso le sirve. El 40% del ingreso lo multiplicamos por 1000. Siempre nos preguntan los clientes, siempre, invariablemente, si pueden hacer pagos adelantados sin penalización. Eso ya tiene muchos años que eso sí se puede hacer. La gente se quedó ciclada con el mito porque antes sí sucedía que les cobraban por dar pagos adelantados. Eso prácticamente hoy no sucede en casi ningún esquema. ¿Puedo tramitar el crédito con alguien más? Por supuesto que sí. No necesariamente el cónyuge, no necesariamente el esposo o la esposa. Se puede tramitar un crédito hipotecario con el papá, con el hijo, con el novio, con la novia, con el amigo, con el socio, prácticamente con cualquier persona. No todos los bancos lo permiten, pero hay ciertos bancos que sí permiten un crédito entre dos personas que no tengan relación familiar. Siempre hay que ver cada caso en particular. Si es entre padre e hijo, casi todos los bancos lo van a permitir. Entre esposos, obviamente, todos lo permiten. Unión libre, ciertos bancos lo permiten con algunas reglas. Caso de Santander, por ejemplo, ellos aceptan todo. Unión libre, novios, lo que sea. Parejas del mismo sexo también lo deben de aceptar siempre y cuando haya un acta de matrimonio, y eso en todos los bancos debe de pasar. Si no tienen acta de matrimonio, pasa en Santander, como pasa cualquiera. Y siguiente pregunta que nos hacen también bien frecuentemente: ¿puedo comprar una casa que tiene una hipoteca? En la mayoría de los casos la respuesta va a ser sí. Solo en una minoría de los casos la respuesta sería no, y es cuando la hipoteca es
del comprador con Infonavit contra el vendedor con Infonavit, y la deuda del vendedor es más grande que el crédito del comprador. Es la única ocasión en que no se va a poder comprar una casa con gravamen, cuando se debe Infonavit con Infonavit y la deuda del vendedor es más alta que el crédito del comprador. En todos los demás escenarios sí se puede comprar normalmente una casa que tenga una hipoteca. ¿Vamos bien? Ya voy al 10. Les dije que eran 10, pero más el 10.1. Y el siguiente dice, es mejor pensar como banco. Muchas veces el cliente nos dice, oye, es que yo tengo ranchos y otro rancho y 1000 carros y tengo 1000 cosas, no sé por qué el banco no me daría un crédito. Hay que pensar más bien, como asesores inmobiliarios y asesores hipotecarios tenemos que más bien pensar como si fuéramos el banco y entender cuál es el negocio del banco. El negocio del banco no es quedarse con propiedades, es cobrar intereses por las mensualidades, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en que siempre hay que armar un expediente para presentarlo ante el banco de tal forma que podamos demostrar que el cliente tiene los ingresos suficientes para pagar la mensualidad, para demostrar que es puntual con el pago, no nada más que va a pagar, sino que va a pagar puntual, y pues bueno, que tenga buenos ingresos y buen muro. Siempre para tener mayor porcentaje o probabilidades de éxito en una autorización de un crédito, tenemos que ponernos en los zapatos del banco. Aunque nuestro cliente obviamente es el que compra, para armar un buen expediente hay que pensar como si fuéramos ellos. Por eso también las razones o la explicación de si el banco tomaría una casa muy maltratada o no. Porque como banco, si yo te presto para una casa que está a punto de caerse, pues corre el riesgo de que la casa efectivamente se caiga y yo no tengo ya nada que vender, ¿verdad? Alguna vez escuché un comentario que me pareció muy interesante porque nunca lo había escuchado, en que decían que alguien quería construir en su casa quería construir una alberca y en la alberca quería poner el logotipo de los Rayados, y alguien le dijo, aguas, no pongas el logotipo de los Rayados porque cuando la vendas ningún tigre te lo va a querer comprar, ¿verdad? Entonces hay que pensar igual con el banco, ¿verdad? Nos ha tocado también, en una ocasión nos tocó una casa que realmente no era una casa, querían hacerla pasar como casa, pero era más bien como una bodega, entonces tenía escaleras como de aquí hasta la pantalla, y el banco decía, bueno, es que eso no es funcional, aunque lo quieran hacer pasar como casa, eso no es funcional, nadie compraría una casa así, más que tú. A ti sí te gusta, tú sí la quieres, pero yo no puedo correr el riesgo de prestarte para esa casa, porque si tú no me pagas, yo me quedo con esa casa y me voy a tardar 1.000.000 de años en venderla, ¿verdad? Son casos muy particulares, y a todo lo que quiero llegar con esto es que siempre hay que ver la manera de ponernos en los zapatos del banco, de tal manera que al banco le guste lo que le estamos presentando y nos pueda autorizar el crédito y nos pueda autorizar la casa, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y ya para terminar, el 10.1. Ahorita hablamos de lo que de cómo están las tasas hoy. Y bueno, una pregunta que también nos han hecho muy frecuentemente en los últimos días o las últimas semanas es, bueno, ¿qué va a pasar con las tasas de interés de aquí en adelante? Platicaba ahorita con Gerardo sobre esto. Ayer fue la reunión de la Fed y Janet Yellen dijo que las tasas se van a quedar así como están hasta nuevo aviso. La siguiente junta de la Fed me parece que es a finales de octubre y luego a mediados de diciembre. El lunes es la junta de Banco de México. Y al parecer todo indica que Carsten va a decir también que las tasas se quedan así como están. Entonces, por lo pronto, las tasas, para quienes estuvieran nerviosos o angustiados o quienes estén así con el pánico, por lo pronto las tasas deben de permanecer así como están. Pero es cuestión de tiempo para que vayan haciendo algún ajuste ligeramente hacia arriba. No tengo la bolita mágica, no les puedo decir cuándo, no les puedo decir qué tanto, pero es prácticamente cuestión de tiempo para que haya un ajuste ligeramente hacia la alza, nada para causar pánico. Y aquí se los dejo a ustedes, creo que esto es importante para ustedes porque ustedes saben cómo manejar esta información, ¿verdad? Obviamente no es conveniente crear pánico en el mercado, pero sí eso puede ayudar quizá a decirle a un cliente que esté dudoso entre comprar hoy o comprar mañana, que sin tener la bolita mágica, hoy es un buen momento para comprar una propiedad, hoy las tasas son las históricamente más bajas y bueno, esa es más o menos la proyección. Por lo pronto no hay nada, pero es evidente que va a haber un ajuste ahí pequeño. Y hasta aquí creo que es todo. Les agradezco a todos mucho la atención. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, les dejo aquí mis datos de contacto, la página, los teléfonos de la oficina, el Nextel. Normalmente subimos estadísticas o artículos, videos con información que puede serles importante en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. ¿Perdón?
Gracias, muy interesante, no terminamos de aprender. Ibas en la 10.1. Sí, yo creo que la 10.2 pudiera ser algo que no comentaste, me pasó de noche, como que Lolita te ayuda a pagar los intereses de tu crédito hipotecario. ¿Lo comentaste? No lo comenté. Ahí está la 10.2. Ahí está la 10.2, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto tiene toda la razón. Un beneficio del crédito hipotecario es que los intereses reales son deducibles de impuestos. ¿Alguien sabe qué son los intereses reales o alguien no sabe qué son los intereses reales? La tasa de interés menos la inflación. Esa parte es deducible de impuestos. El cliente no tiene que hacer ningún cálculo, no tiene que sacar su calculadora ni nada. El banco le da una carta, la constancia de intereses, y esa constancia la presenta con su contador. Si ese cliente fue puntual con Lolita, entonces Lolita tendría que regresarle una parte de los intereses que pagó. Gracias, buenos días. Finalmente todos los porcentajes que salen comercialmente, pues es eso, una referencia, sin embargo terminamos pagando por el CAT. ¿Qué diferencias hay que hacen sobre la tasa que muestras y el CAT, que es finalmente lo que se termina pagando? Claro, muy buena pregunta, ¿eh? El CAT siempre me ha parecido a mí un tema bien importante. Yo no lo tomaría como un punto para decidir si un crédito conviene o no, y les voy a decir por qué, antes de que peguen todos el grito en el cielo. Muchos bancos, cada banco prepara y hace las fórmulas para proponer su CAT ante el Banco de México o ante la Conducef. Y los bancos se podrán imaginar que tienen todos los trucos sabidos y por haber para eso. Entonces, hay bancos que toman en cuenta ciertas variables, otros que no. Entonces, el CAT es meramente una variable para comparar entre un crédito y otro. Yo no me basaría totalmente en el CAT. Yo en lo que sí me basaría, y también, ojo, no me dejaría llevar por la tasa de interés. Yo ahorita les estoy diciendo, la tasa de interés está en el 8,5, más o menos. Pero eso, y en una mensualidad el cliente paga amortización a capital, interés, el 8,5 o el 9,5, lo que fuera. Paga seguros y paga comisiones. Más que en la tasa de interés y más que en el CAT, yo me basaría en la tabla de amortización para decirle al cliente, ¿cuánto vas a pagar en pesos? No en un porcentaje ficticio de la tasa y tampoco en un porcentaje ficticio del CAT. ¿Cuánto vas a pagar en pesos en la mensualidad total? ¿Cuánto vas a desembolsar cada día 30? Intereses, capital, seguros y comisiones. Comparas en la tabla de amortización y ahí te vas a dar cuenta realmente en dinero cuál es el beneficio. El CAT sí nos sirve mucho para comparar. Pero otra cosa, un esquema, por ejemplo, con 8.5 de tasa de interés, te va a dar un CAT distinto si el crédito es de 1,5 millones que si el crédito es de 500,000 pesos. Y por increíble que parezca, entre más bajo es el crédito, más alto es el CAT. ¿Por qué? Porque los seguros son fijos y están en función del valor de la propiedad. Entonces, sí es una variable importante, sí hay que compararla. Yo no basaría una decisión de crédito hipotecario, no basaría mi decisión para mi hipoteca, ni en el CAT ni en la tasa, en la mensualidad y en la tabla de amortización. 10.3, no 19. Ah, qué Luis chingue. Bueno, el 10.3 pudiera ser algo muy interesante que debemos de resaltarle a nuestros prospectos como profesionales inmobiliarios, y que tan simple como que la labor del broker es importantísima, porque si no tienes el broker, la tendencia es que vas al banco donde tienes tu cuenta, o al de la esquina, el que te queda más cerca. Entonces dejas de aprovechar esa competencia que siempre hay entre bancos, esa especialidad que a veces tienen los bancos, y no consideras tampoco la tramitología, todos los tiempos perdidos y demás. Entonces, yo creo que el 10.3, bien importante, es que resaltarle a nuestros clientes que esa labor tan padre de los brokers de créditos hipotecarios es sin costo para ellos. Entonces, yo creo que debe de resaltarse que es sin costo para ellos. Les van a brillar los ojitos. Le agradezco mucho el comercial. Me dijo Eduardo que no viniera tanto a vender, entonces. Pero efectivamente, el 10.3
para mí está genial porque sí, es la importancia y los beneficios de un cliente de usar un broker hipotecario. Yo venía más que nada a darles información que a ustedes les pudiera servir, en la medida que un broker los pueda apoyar, en la medida que Finance los pueda apoyar, adelante, ¿verdad? Creo que es importante eso. Y otra cosa que también creo que es importante, a cada inmobiliaria y a cada asesor le gusta trabajar de manera distinta, ¿verdad? Entonces, creo que parte del trabajo del broker es adaptarse a cómo esa inmobiliaria o ese asesor quiere que se trabaje. Hay inmobiliarios que nos dicen, oye, yo quiero que te veas con mi cliente en mis oficinas. Hay que ir a las oficinas de ellos. Hay clientes que nos dicen, oye, yo quiero que todo lo manejes primero conmigo y yo se lo mando así. O sea, hay que adaptarnos a cómo le gusta al asesor inmobiliario trabajar, de tal forma que podamos lograr que el asesor inmobiliario tenga éxito con su forma de trabajo y con su, pues, el objetivo de nosotros también es ayudarles a que ustedes vendan más, ¿verdad? No solo a que el cliente elija bien, sino a ustedes ayudarles a que se preocupen por esa parte del trámite. Entonces, gracias por el comercial, se lo agradezco muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Como asesores inmobiliarios, cuando buscamos recomendar a un broker para que nos apoye en la labor de la venta, buscamos de alguna forma también, o sea, primero que sea parte de la oficina de nosotros, porque así los vendemos como tal, ¿no? Nosotros ayudamos a hacer su crédito lo más pronto posible, pero a veces nos topamos con oficinas que únicamente quieren manejar aspectos de bancos, y a nosotros en muchos de los casos nos interesa que nos den un servicio integral, que si va a trabajar con Fobistes o con Infonavit o con lo que sea una sola cabeza y no tengamos que estar buscando quién resuelve la parte de Infonavit y quién resuelve la parte del banco. Entonces yo creo que es importante como brokers que brinden un servicio integral en ese sentido y que no se limiten únicamente a la parte de bancaria. El otro punto que me ha tocado con mucha frecuencia es que buscamos de alguna forma brokers que no trabajen exclusivamente con un banco para que tengan como decía bien Guidobro, un abanico de opciones que pudieran hacerlo. Sin embargo, cuando los sentamos en la mesa y pedimos en un momento dado que propongan ese abanico, pues mira, están todos estos, pero yo te recomiendo y este es el bueno y no lo sacas de ahí. Entonces dices, híjole, o sea, yo creo que tiene que haber más imparcialidad en ese sentido y dar un esquema que más bien se ajuste a la necesidad del cliente. Totalmente de acuerdo. En la parte que en una de las diapositivas comentaba que parte del trabajo del broker, pues no es nada más ayudarle al cliente a elegir bien, ¿verdad? Es hacer equipo, porque hay un asesor inmobiliario de por medio, hay un comprador, hay un vendedor, hay una notaría, hay un perito evaluador y está Infonavit. Entonces parte del trabajo del broker es hacer ese equipo, y qué mejor que tener una relación con una notaría que sabemos que va a trabajar ágilmente, a pesar de que nosotros al final no vamos a elegir la notaría, pero sí podemos dar una sugerencia de ello. Y entonces la parte del abanico de opciones estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la oficina de nosotros prácticamente está prohibido decir este es el banco que te conviene. Prácticamente está prohibido porque cuando menos, nosotros trabajamos con 8 bancos y cada banco maneja cuando menos 4 o 5 opciones de crédito. Y si a eso le suman los diferentes plazos, entonces si le presento yo al cliente todas las opciones, va a tener más de 200 opciones que le voy a presentar. Tampoco es la idea, pero sí cuando menos que compare a diferentes plazos, 15 y 20 años, y cuando menos entre 3 y 5 bancos diferentes, de tal forma que le pones una tabla de amortización, una tabla comparativa enfrente con sus 4 o 5 opciones. Y parte de lo que creo que debe ser el trabajo de un broker, más que decirle este te conviene, es decirle estos son los pros y contras de este banco y este esquema, estos son los pros y contras de este otro y estos son los pros y contras de este otro. Tú eres el que vas a escoger. Yo no voy a decir cuál escojo, ¿verdad? Porque yo no voy a pagar esa hipoteca. Tú me vas a decir qué es lo que estás buscando y yo te voy a poner las opciones y al final la decisión es tuya, ¿verdad? Pero poniendo todo sobre la mesa. Algo que comentó Carlos Aldeco es que bueno, lo que entendí de que cuando es trámite de Infonavit, que a veces el broker no lo quiere manejar. Bueno, en experiencias propias, cuando tú tienes un crédito que involucra un banco y el Infonavit, normalmente sí lo manejan. O sea, no es cierto que no lo manejen. O sea, a lo mejor hay que cambiar de broker. Pero cuando es puro Infonavit, entonces sí hay especialistas que sí te cobran.
No quiero decir más o menos cuánto porque no quiero que suene publicidad, pero indebidamente, pero tienen la razón, o sea, No, espérame, lo que pasa es que hay brokers que le cobran al banco y el Infonavit no le paga al broker, digo, esa es la diferencia, digo, y hay brokers en Infonavit que te cobran 10,000 pesos por cada crédito y te tramitan todo, digo, hay quien te cobra 8,000 pesos, ¿verdad? Pero 5,000 pesos, pero yo la norma que yo he visto de los brokers es que cobran 5, digo 10, son pocos los que cobran 5, los que yo he visto, pero es igual que los corredores, ¿verdad? O sea, hay corredores de un tipo de propiedades y hay corredores de otros, es igual los brokers, ¿no? Sí. De crédito. Es muy buena observación, ¿eh? A nosotros como brokers, perdón. Y te digo porque yo soy perito evaluador y yo les hago avalos a todos, entonces a todo mundo. Aunque les dé envidia. Es totalmente cierto. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí, a nosotros como brokers nos pagan los bancos. Si un crédito involucra un banco, el servicio debe ser gratuito. Si es Cofinavit, que es Banco más Infonavit, sigue siendo gratuito, porque hay un banco que nos paga a nosotros. Cuando es puro Infonavit, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos las cosas, porque normalmente un broker sí lo va a usar, sí lo va a tramitar, nosotros sí lo tramitamos, pero como no hay un banco que nos pague, hay que cobrarle honorarios al cliente. Y hay que tener cuidado en el sentido de que en Infonavit está tapizado de anuncios que dicen que el trámite es gratuito. Entonces nosotros tenemos que explicarle al cliente que sí, el trámite es gratuito y el cliente lo puede hacer y es gratis. Nosotros no cobramos tanto por inscribir el crédito en Infonavit, más bien cobramos por la asesoría durante el seguimiento del proceso de crédito, la integración del expediente, que el avalúo se haga con un perito que esté registrado en Infonavit, que se haga una notaría que esté registrada en Infonavit, llevar el proceso. Y entonces esa es la parte que se le cobra, no tanto el trámite, porque el trámite ante Infonavit es gratuito, hay que tener claridad con eso. Nosotros cobramos un poquito menos de lo que mencionaron ahí, bueno, no 5, pero no 10. Obviamente si es un cliente de un asesor inmobiliario que venga, un cliente recomendado de un asesor inmobiliario, normalmente se hace algún descuento, al menos así lo manejamos en nuestra oficina. Sí, Daniel Chavarri, pues yo te conozco de muchos años, hemos trabajado contigo. Nada más quería, para apoyar un poco lo que dice Daniel, es que trabajen con brokers que tengan credenciales, que tengan licencia para trabajar, que tengan una empresa sólida, fuerte, nacional, como la que está él, porque así como nosotros que estamos en una asociación, hay otros corredores inmobiliarios que no están en la asociación, que ni siquiera son corredores, que ni siquiera están preparados y ellos a veces nos ganan algún negocio y bueno, pues es la imagen que ellos irán dejando. Nada más quiero decir que Daniel pertenece a una empresa muy sólida, muy fuerte, que si van a trabajar con alguna persona que les ayude con su crédito, que vayan con él, porque hay muchos también, me ha tocado la mala suerte de que estoy tramitando una compraventa y el cliente me dice, no, yo ya tengo mi broker, y es una persona que nunca había conocido, que no tiene empresa, que no tiene negocio. Sin embargo, a veces resulta peor porque son desleales, te quitan al cliente, se lo llevan a otro banco, son sucios, y lo mejor trabajar con gente seria, es todo nada más. Gracias.